Bienvenidos a Cuarto de Hora, con los acordes del himno nacional de Ucrania, interpretados por el violinista y compositor Luis Alberto Tito Mariño. Comenzamos este programa en un momento aciago para la humanidad, porque los tambores de guerra vuelven a sonar, esta vez en la frontera europea. Vladimir Putin cumplió con sus amenazas y en la madrugada del jueves invadió Ucrania. Europa se enfrenta a la primera ocupación militar de uno de sus miembros desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN han respondido con una batería de medidas económicas para frenar esta escalada del Kremlin, pero han aclarado que sus soldados no ingresarán en Ucrania, país que no integra la Alianza Atlántica. El mapa geopolítico del mundo ha cambiado. La mayor escalada bélica desde la Guerra Fría se desarrolla en Ucrania, pero tiene repercusiones en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿cómo reacciona América Latina y el Caribe? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto para la región? Y para eso estamos en contacto con Eduardo Viola, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas y del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de San Pablo y consejero académico de CADA. Hola, Eduardo. Hola, Jorge. ¿Cuál es el impacto para el mundo y para América Latina en particular de esta invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, es un impacto gigantesco, eso está muy claro, digamos, ¿tá? O sea, es primero que es una amenaza gigantesca para el mundo democrático, y para el derecho internacional, ¿tá? O sea, y es una invasión así brutal. Bueno, es muy parecido a todo el comportamiento de Hitler en relación a Checoslovaquia, los Sudetes y demás, digamos. No veo muchas diferencias. Creo que lo que Putin pretende es de algún modo reescribir la historia, volver al pasado, cosa que no va a conseguir, digamos, ¿tá? Y lo trágico es que el pueblo ucraniano está dispuesto a resistir, pero Occidente la abandona. No es la primera vez que eso pasa. Por ejemplo, se pasó cuando fue la Revolución Húngara en 1956. Occidente no movió un dedo, digamos, ¿está cierto? Y fue reprimida violentamente por los tanques soviéticos, digamos, ¿está? Misma cosa en Checoslovaquia, pero en el caso de Checoslovaquia no hubo una revolución sangrienta y una represión sangrienta como hubo en Hungría, digamos, ¿tá? Entonces, de algún modo, ¿cuál es el punto? Occidente también es muy difícil, el problema es que Occidente no se preparó, porque Putin ya anexó Ucrania en 2014. Entonces, desde ahí tendría que haber habido toda una preparación, todo un apoyo muy efectivo y presencia, digamos, o sea, mucho mayor de Occidente, de armas y de entrenamiento y demás, digamos, en Ucrania. Y eso pasaron los años y claro que Putin aprovecha un momento de debilitamiento de Occidente, digamos, por causa de la profunda división en la sociedad americana, digamos, ¿tá? Ahora, yo creo que esto tiende a producir un fortalecimiento de la OTAN y un fortalecimiento de la democracia. ¿Por qué? De la democracia en Occidente, evidentemente que no en Ucrania, digamos, ¿tá? ¿Por qué? Porque frente a la amenaza común, antes era la amenaza soviética, ahora la amenaza rusa, es decir, la necesidad de unidad aumenta extraordinariamente, mismo en Estados Unidos, donde la gran mayoría de los republicanos son fuertemente antirrusos y condenan profundamente la invasión, a pesar de Trump, digamos, y un grupo de legisladores dicen que Putin es un genio y demás. Entonces, me parece que el punto es, lo que es extraordinario es que el presidente de Ucrania y en general el gobierno permanecen en Kiev
y llamando a la resistencia. Y Poroshenko, que es un billonario, digamos, está en las calles con Kalashnikov para defender Kiev. Eso es algo extraordinario. Es lo opuesto de lo que aconteció con el gobierno de Afganistán en agosto, digamos, ¿no? Y eso es algo inspirador, yo diría, digamos, ¿está cierto? Ahora, de todas maneras, no habría mucho lo que Occidente podría hacer, porque ahí el riesgo de guerra mundial y nuclear es altísimo, porque inclusive Putin es mucho más peligroso que los líderes soviéticos, porque Putin es como Stalin, es decir, es poder absoluto, no hay nadie lo controla, y él está bastante aislado, digamos, o sea, aislado mentalmente, históricamente, y ahora aislado físicamente durante la pandemia, digamos. Entonces, el criterio de realidad, aparentemente, varios dicen que es un caso claro de doenças, de enfermedad psiquiátrica, digamos. ¿Tá? Yo creo que es terrible para Occidente la situación, porque Putin es muy peligroso. O sea, es imprevisible. No es un actor racional, ¿está cierto? Putin escalaría en la dirección de la guerra nuclear. Y eso es algo que Occidente precisa incorporar totalmente en sus cálculos, porque es decisivo que Occidente coloque tropas significativas en todo el flanco, todo el flanco este de la OTAN, y aparte, por ejemplo, sea muy positivo en caso de que Suecia y Finlandia quieran entrar en la OTAN. Eso es más o menos como veo. Ahora, en América Latina, la repercusión primera es una repercusión más económica, digamos, que tiene que ver con aumento de precios de commodities, que según con las commodities favorece a algunos países, digamos, al mismo tiempo que aumentan los precios de la energía y de los alimentos, digamos, y eso genera más inflación. Eso es un caso claro en Brasil, digamos, donde tiene una parte favorable y una desfavorable, digamos, en ese sentido. En el caso de Brasil, la posición del gobierno brasileño es absolutamente vergonzosa, en mi opinión. Digamos, o sea, el gobierno brasileño, aparte de Bolsonaro haber prestado solidaridad a Putin la semana pasada, digamos, el gobierno brasileño está, no sé, hoy a la tarde va a ser la votación en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No sé si ya hubo, y Brasil es miembro en este momento, no permanente. Pero junto con México. Ahora, junto con México. Sí. ¿Y qué acontece? Hasta ahora el gobierno brasileño, las señales son de que podría abstenerse. Digamos, cuando toda la tradición brasileña y demás de defensa de autodeterminación, de soberanía nacional y demás, debería llevar a una condena fuerte, digamos, o sea, aprobar una resolución de condena fuerte de Rusia, digamos, ¿tá? Pero no sé si eso va. Claro que la lógica del Estado profundo brasileño va en esa dirección, pero la lógica de Bolsonaro y el bolsonarismo no, porque Bolsonaro ve Putin como, vamos a decir, un líder de las fuerzas del cristianismo contra las fuerzas globalistas, contra las fuerzas cosmopolitas, por así decir, digamos. Es bien conservador. Pero es interesante que el vicepresidente Mourón, que es un general de 4 estrellas retirado, digamos, ayer dijo que Occidente debería responder con la fuerza y que la invasión se parece a la invasión de Hitler de Checoslovaquia, digamos, y que tiene que ser parado ahora porque si no va a ser tarde. Entonces me impresionó esa declaración. Obviamente Bolsonaro lo desautorizó inmediatamente, digamos, ¿no? Dijo que quien habla, digamos, quien es el presidente según la Constitución es el que define la política externa. Y hasta ahora, digamos, Bolsonaro no dijo nada, digamos, ¿tá? Entonces, vamos a ver. Era previsible en América Latina y en el Caribe una respuesta dispar, es decir, el apoyo de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba a Putin irrestricto era previsible. Era previsible la condena a Rusia de parte de países como Uruguay o Colombia.
e inclusive del presidente electo de Chile, de Gabriel Boric, que coincide con también la condena de Sebastián Piñera. Pero hay otros países, Brasil, Argentina y demás, México incluido, que llaman a la paz frente al conflicto, es decir, no mencionan a Rusia y tampoco hablan de invasión. Que es una posición de algún modo cómplice con la invasión. O sea, las cosas están claras. ¿Quién invadió? ¿Quién inició una guerra no provocada? Es Rusia, digamos, y es algo extremo, digamos, o sea, un cambio decisivo en la historia. Y decir que es un conflicto, que llaman a la paz, digamos, me parece una posición de una hipocresía gigantesca. Esto quiere decir que si vamos al caso, Brasil limita con varios países, entre otros Paraguay, por ejemplo, y si Pedro Juan Caballero en Paraguay quiere declararse independiente y cuenta con el apoyo de Brasil, tomando el precedente de Rusia con Donetsk y con Lugansk, bueno, podrían hacerlo. Es decir, estamos, en cierto modo, estamos quebrando el orden internacional de este modo, con la vulneración de fronteras, de soberanías. No, creo que es bien peligroso, a pesar de que yo diría que en América del Sur, particularmente, vamos a decir, las fronteras están bastante definidas hace mucho tiempo. No hay, entonces, hubo la guerra entre Perú y Ecuador, digamos, hay todo el problema de la amenaza siempre latente de Venezuela a invadir el Esequibo, en la Guyana, digamos, pero o el conflicto, digamos, que no es de definición de fronteras totalmente entre Colombia y Venezuela, ¿verdad? Pero yo diría, digamos, que de todas maneras hay que reconocer en ese punto, América Latina, América del Sur es un continente cada vez más que queda para atrás en el mundo, digamos, pero en el punto de haber, digamos, del nivel de conflicto interestatal, realmente es un continente bastante pacífico, digamos, ¿está? Comparado con Europa, digamos, que hasta ahora fue pacífico por causa de las masacres, digamos, de las dos guerras mundiales, digamos, o sea, eso llevó, digamos, primero a una, vamos a decir, una división de Europa y después una unificación de Europa occidental promovida por Estados Unidos y después la expansión, digamos, de la democracia, digamos, para Europa Oriental cuando colapsó el Imperio Soviético. ¿Nos guiamos por la ideología, los negocios o el orden internacional? Bueno, es decir, claro que esa respuesta, yo diría, depende de sectores de la sociedad. No se puede decir que... Y claro que hay sectores que, por ejemplo, países de tradición mucho más de Estado de Derecho democrático, reciente y demás, digamos, de los últimos 30 años, como Uruguay, Chile, Costa Rica, digamos, el orden, el derecho internacional es muy importante, digamos, esa violación de soberanía es algo extremo, digamos. Ya países como Argentina y Brasil y México, muéstrase que son ambiguos, que hay sectores, digamos, o sea, que se guían por el derecho internacional, otros que se guían por la ideología, con certeza, ¿tá? Y claro que los negocios están siempre presentes, eso no es algo que, pero depende del peso que llega a tener, digamos, ¿tá? Y eso varía en última instancia, los países están divididos en relación a ese tipo de orientación, digamos. ¿Por qué se guía? Por los negocios, por la ideología, por el derecho internacional. Eduardo, ¿qué papel juega China con respecto, bueno, al conflicto, o mejor dicho, a la invasión de Rusia por un lado, y a las posiciones que han adoptado los gobiernos de América Latina? Yo creo que China, a pesar de públicamente tener una posición, digamos, o sea, digamos, de no tratar de no quedar claramente definido del lado de Rusia. Yo creo que está claramente del lado de Rusia. Hasta yo diría que hubo
una especie de pase libre, digamos, de luz verde, cuando Xi Jinping y Putin se reunieron, digamos, para la invasión. Por otro lado, públicamente, claro que China se manifiesta que es a favor de la soberanía y demás, aparte porque China tiene una cosa fundamental, que, digamos, reconocer provincias rebeldes, digamos, o sea, es decir, ellos tienen, digamos, minorías, Xinjiang, Tibet y demás, o sea, es decir, entonces eso es algo que, y quieren tomar Taiwán, digamos, ¿no? Conquistar Taiwán, digamos, o sea, entonces, ¿qué acontece, digamos? O sea, ya, no puede, por un lado están cada vez más aliados con Rusia, ¿tá? Y por otro lado, tienen una posición internacional, digamos, o sea, que hace que nunca reconocieron la anexión de Crimea, por ejemplo, por Rusia, y no creo que no van a reconocer así una redefinición del mapa de Ucrania, ese tipo de cosas me parece difícil, digamos, ¿tá? Eso como públicamente. Ahora, del punto de vista, digamos, más profundo, claro que los chinos están muy, me parece, contentos con el hecho de que eso distrae, de algún modo, la atención americana del Indo-Pacífico, digamos, ¿tá? Porque ahora, digamos, hay todo un problema inmediato en Europa. Vamos a decir, los americanos se retiraron de Afganistán para concentrarse en relación a China, ¿tá? Y la defensa, digamos, de las democracias, digamos, así de Asia-Pacífico. No soy democracia porque, digamos, claramente hay países autoritarios entre los que están, digamos, o sea, intentando contener a China junto con Estados Unidos, como Vietnam, ¿tá? Pero me parece que así viene muy bien esto. Es decir, viene muy bien que Biden no se pueda concentrar en el Indo-Pacífico ahora, digamos, ¿tá? Es decir, hay dos frentes y hay un problema mayor, digamos, porque de algún modo ahora Estados Unidos se ve por la primera vez desde el fin de la Guerra Fría, digamos, con la necesidad de tener escenarios de guerra, dos guerras simultáneamente, una en el frente europeo, otra en el frente asiático, digamos, ¿tá? Cosa que ellos no tienen más, no tiene más capacidad, digamos, como tuvieron en el pasado, digamos, ¿tá? Entonces, los chinos me parece que para ellos viene muy bien, ¿eh? Ahora, y la otra cosa es ver cómo evalúan la respuesta occidental porque a la invasión, porque ellos tienen preparada una invasión a Taiwán también, digamos, ¿tá? Eso es algo claro, digamos, o sea, no querer ver eso es impresionante, digamos, ¿tá? Eso está anunciado, los chinos van a hacer eso, no creo que en el corto plazo, pero dependiendo de la respuesta occidental, de la desunión en Occidente, en relación a que puede surgir después, porque las sanciones, o sea, digamos, los problemas internos que crean, digamos, descontento en la población, digamos, que no está dispuesta a sacrificios, todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces ahí se pueden acelerar los planos chinos para la invasión a Taiwán. Digamos que eso sería una catástrofe mucho mayor, digamos, porque ahí en ese caso realmente, ahí ¿qué acontece? Si Estados Unidos no... Bueno, ahí Estados Unidos, Japón, India, digamos, a pesar que India es ambiguo, a pesar del Quad y demás, primero porque ni es más una democracia, hoy está definido como una autocracia electoral, digamos, en los últimos años. Digamos, entonces, ¿qué pasa? Que, es decir, el peligro es, bueno, si Estados Unidos no está preparado hoy para defender Taiwán, para confrontar a China, no está. O sea, para eso tendría que haber todo un redeployment de fuerzas armadas americanas. No está preparado hoy. Entonces, eso es, varios analistas americanos dicen eso, digamos, ¿no? O sea, como es necesario crear una disuasión que tenga credibilidad, digamos, porque en este momento, es decir, vamos a decir, el apoyo americano a Taiwán no tiene credibilidad, no es disuasorio.
¿tá? Claro que el costo para China de una invasión a Taiwán es gigantesco, digamos, porque Taiwán tiene fuerzas armadas muy poderosas, digamos, hay un nacionalismo fuerte taiwanés, digamos, ¿tá? Entonces es bien diferente. El entrenamiento militar de los taiwaneses es altísimo, muchos años de servicio militar obligatorio para todo el mundo, digamos. Es diferente que Ucrania. La capacidad, a pesar de ser mucho más chico, 25 millones, es bien difícil, y es un territorio montañoso, muy difícil de ocupar. Digamos. Democracia, respeto a los derechos humanos, ecología, todo lo contrario de China es Taiwán. Bueno, en este mundo que geopolíticamente ha cambiado de la noche a la mañana. Eduardo, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a vos, fue un placer para mí. Y ha sido un placer para nosotros también haber compartido este cuarto de hora. Comenzamos con el himno nacional de Ucrania, interpretado por el violinista y compositor cubano Luis Alberto Tito Mariño, y terminamos con él, abogando por la paz desde el lugar. Hasta la próxima. Chao.